reforma. A mí me parece que sí, porque está pasando inadvertido y es un hecho extraordinario, ¿no? Son 100 años de un movimiento originado en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, puntualmente la Universidad de Córdoba, universidad de las más antiguas, la más antigua del país, y que para 1918 era una universidad muy anticuada, muy clerical, copada por los sectores más reaccionarios de la Iglesia, que tenía, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en una materia de derecho tenía un apartado que era conducta para con los siervos. ¿Conductas? Para con los siervos. Siervos con S, ¿no? O sea, servidumbre. Y bueno, para dar un ejemplo de lo que era esto lleva a un movimiento que comienza por un tema menor, quizá, que era el cierre del internado del Hospital de Clínicas, donde muchos estudiantes que venían del interior se quedaban a dormir, hacían sus prácticas médicas, y eso lleva a que empiecen a crecer las demandas por reformas a los programas educativos, en un contexto de país interesante, que era ya el segundo año de gobierno de Irigoyen, que había llevado con el apoyo de las clases medias que tenían ya cuestiones aspiracionales de mi hijo el doctor, que es un buen ejemplo de cómo... Pues aquí yo pensaba que la visión de mi hijo el doctor era posterior. Sí, no, pero el libro es posterior, pero digamos, la idea de que el hijo del inmigrante estudiara era una de las ofertas de la Argentina, por otra parte, no de esa generación del 80 de la que el liberalismo dice estar orgullosa, y que no he leído mucho sobre el tema. Era justamente la Argentina de la movilidad social, ¿no? Donde el hijo de un inmigrante podía llegar a ser médico, podía llegar a ser abogado, cosa que efectivamente va a ocurrir, ¿no? Esta idea de que los pobres nunca llegan a la universidad es una idea fallida, muy poco feliz, por cierto, pero aparte falsa, no es cierta. En Argentina ha llegado, y en los últimos 20, 30 años, mucho más, con las universidades que están en el conurbano, justamente, donde depende del caso, estadísticas que te llevan la primera generación de estudiantes universitarios al 90%, ¿no? Sí, es impactante. Muy interesante. El número. Pero bueno, volviendo a la reforma, surge este movimiento impulsado por los estudiantes cordobeses, que van a empezar a plantear entonces cambios en la metodología, en los programas de estudio, que eran totalmente viejos, en esa especie de aristocracia universitaria que pasaba de padres a hijos, las cátedras que no se concursaban, ¿no? Rectores con mentalidad medieval prácticamente, y bueno, crece este movimiento con reuniones, planteos, pedido de elecciones que va a ser avalado por Irigoyen como un interventor, y por primera vez en esta época, estamos en junio del año 18, se produce la elección por parte de los cuerpos de claustros de docentes graduados y alumnos del nuevo rector, que va a ser resistido por el viejo rector. Hay todo un problema ahí que termina con represión, con estudiantes detenidos, bueno, una cosa muy dura, donde el rector Nores, que era el que estaba a cargo de la universidad, dice que prefiere permanecer aunque haya un tendal de cadáveres de alumnos. O sea, fue muy violenta, muy ¿no? violenta, muy violenta, no por parte de los estudiantes, que hicieron algunas ocupaciones de rectorado, sino por el nivel de represión que tuvo la universidad. En una de esas situaciones de negativa de convalidar los resultados electorales, se toma el rectorado, y se toma de una de las paredes una franja morada que representaba a la cuestión clerical, y se cuelga de la ventana, ¿no?, del rectorado, y por eso la franja morada tiene este origen reformista, ¿no? Ahí surge el movimiento reformista de los radicales. Los radicales. Era la composición de los estudiantes que estaban en esos reclamos, eran fundamentalmente... No, había de todo, había liberales progresistas, había socialistas, había radicales. Los socialistas reivindican fuertemente, ¿no? Bueno, Alfredo Palacios fue un gran impulsor, Mario Bravo, diputados socialistas, y aparece Deodoro Roca, ¿no?, una persona que uno podría definir como un liberal de izquierda, que fue el redactor, se dice, no está comprobado, fue redactor del Manifiesto Liminal, que es una pieza hermosa, ¿no?, donde se habla de hombres libres del mundo, de la América, que le abran a toda América Latina, que proponen terminar con esta aristocracia universitaria, empezar a democratizar los claustros. Dicen ellos algo muy interesante, ¿no?, ayornarlos a un mundo que está cambiando. Estamos a meses de la Revolución Rusa, en el contexto de la Revolución Mexicana, de la llegada de Irigoyen al poder en Argentina, de, bueno, movimientos artísticos y culturales potentes como el surrealismo, el dadaísmo, la primera posguerra, bueno, todo eso que está pasando. Entonces, ¿por qué no trasladarlo acá, no?
Y entonces, bueno, finalmente, después de mucho luchar, queda convalidado la idea de la reforma, que tiene como puntos básicos la autonomía, es decir, que los programas de estudio y todo lo que tiene que ver con el gobierno, la universidad es completamente autónomo del gobierno nacional, debe ser así. La policía está impedida de ingresar a los ámbitos universitarios, por ejemplo. La libertad de cátedra, que debe ser absoluta, ¿no? Y el cogobierno, que es algo muy importante, de docentes, graduados y alumnos, que eligen las autoridades y deciden los planes de estudio, bueno, todo esto que es la democracia universitaria, que fue violada, por supuesto, muchísimas veces a lo largo de la historia, ¿no? Ahora es un cambio muy impactante a lo que había. Por supuesto, y además de repercusión mundial. O sea, claro, porque no existía algo así. En América seguro que en América no, no, y en Europa muy poco, ¿no? De hecho, cuando se producen los hechos de París, que estamos cumpliendo 50 años, en 1968 los estudiantes de París recuerdan los 50 años de la Reforma de Córdoba, ¿no? Como un antecedente importantísimo de lo que fueron los movimientos estudiantiles del siglo XX. Un hecho que repercutió en toda América Latina, que posicionó a la Universidad Argentina en un lugar de excelencia, porque hay que decir que esto le dio una potencia extraordinaria a la universidad, ¿no? Modernizó, amplió los horizontes de la gente que podía ingresar, mejoró la calidad científica de las universidades, ¿no? Después el peronismo le agrega en el año 49 la gratuidad, porque sigan siendo arancelados algunos estudios universitarios, eso complementa un poco la cuestión. Y por supuesto la autonomía fue muy poco admitida y aceptada por los gobiernos autoritarios. Ahí tenés el ejemplo de la noche de los bastones largos con Onganía en 1966, ¿no? Cuando él declara abolida la reforma prácticamente, y los estudiantes y graduados y docentes toman las facultades en defensa de esa autonomía y son violentamente golpeados en la triste noche de los bastones largos, ¿no? Ese momento oscuro de una universidad que en aquellos años 60 estaba haciendo quizá uno de los momentos más brillantes, más excelentes, ¿no? Teníamos un altísimo presupuesto, básicamente en la administración del doctor Ilia, un altísimo presupuesto, una calidad académica extraordinaria, teníamos el primer canal educativo de América Latina, la primera computadora científica que fue Clementina. La Clementina, sí señor. Traída en aquel momento, que era Clementina porque sonaba como My Clementine, una canción, entonces los científicos le pusieron Clementina. En la noche de los bastones largos, Clementina es destruida. Se golpea una computadora, ¿no? Cuando uno habla de los gobiernos cívicos militares de Argentina, hay que recordar que hubo un gobierno que golpeó y rompió una computadora, ¿no? Sí. Yo citaría entonces, si tenés que rescatar claramente para que le quede a todos en la cabeza los preceptos fundamentales, ahí es cogobierno de la universidad, acceso de los sectores medios en principio a la universidad, la libertad de cátedra, ¿no? Algo fundamental, que el docente se sienta con libertad para expresar sus opiniones, que son opiniones, justamente no quiere decir que sean la verdad, que es otro tema bastante berreta, ¿no? Cuando se dice libertad, pero ¿quién tiene la...? No se trata, la verdad justamente se pone en discusión cuando hay libertad, si no es una cosa monocorde, que es muy diferente, ¿no? Y por supuesto el cogobierno, ¿no? Es algo tan importante que pone a salvo a la universidad a los manejos caprichosos del poder, sea quien sea que gobierne, ¿no? Por supuesto. Lo que hace que la universidad sea antitética, conclusión, a cualquier movida autoritaria, ¿no? Creo que hay que defender la universidad pública y gratuita, más en estos momentos, y los premios Nobel han salido todos de las universidades públicas. La universidad privada no la desmerezco, pero hasta el momento no ha dado esa cuestión, ¿no? Y creo que es muy importante pensar en esto, que somos uno de los pocos países del mundo que tiene universidad de calidad, yo diría de excelencia en algunos casos, gratuita.